usted puede desarrollarla buscando definir, en el caso de la República Dominicana, un sistema de salud que la República Dominicana no tiene. Se lo hicimos saber al señor presidente de la República el 11 de diciembre del año pasado, cuando nos recibió, y le decíamos que el Colegio Médico Dominicano tenía el compromiso de contribuir en la definición de una plataforma que nos lleve a la creación de un sistema de salud que el país no tiene y que sea garante de la promoción, de la previsión, de la educación médica para una población que reclama una mejor suerte de la atención, porque apenas tenemos un sector salud asistencial desintegrado, pero regulado por el mercado. Y la salud de los dominicanos no puede seguir en manos del mercado. Y son los grandes capitales los que deciden aquí la suerte de la atención médica, el criterio médico y la libre elección. Y eso tiene que tener una parada. Y nosotros decidimos en esta ocasión modificar el cuadro de derecho de salud que tienen los dominicanos. En ese orden, la atención primaria como estrategia debe implementarse por el primer nivel de atención. Pero resulta que el mismo Estado ha permitido que la salud de los dominicanos se divida en tres regímenes. El carencial, que es el subsidiado que tiene unos 3 millones de dominicanos, y que el único derecho que tiene de asistir a buscar atención médica es en los hospitales carenciales del Estado. Pero tenemos un régimen que es el contributivo subsidiado con 3.5 millones de dominicanos, que 18 años después de elaborada la ley no ha podido tener una mano amiga que lo proteja y le garantice su atención. Están a la libre. Y tenemos un tercero, que es el contributivo. El contributivo tiene 4.054.158 dominicanos afiliados. Pero la estrategia de atención primaria es dirigida a disminuir los costos. Pues resulta que al régimen contributivo le van a aumentar la cápita en 104.87 pesos. Si usted lo multiplica por los afiliados del régimen contributivo, le va a hacer 425 millones de pesos mensuales. Y si lo multiplica por 12, que es un año, le implica sobre los 5.000 millones de pesos al año. Y miren qué coincidencia. La ley entró por los fondos de pensiones, a pesar de que establece que la atención primaria es la puerta de entrada. Pues resulta que los fondos de pensiones hoy no le sirven a quienes hemos producido la riqueza para pensionarnos. Y ya vieron ustedes la gestión pasada en la que nos tocó ser parte, la lucha que tuvimos que hacer en la calle para pensionar 1.756 médicos, que aún todavía tenemos grandes dificultades con muchos de ellos. Pero ahora coinciden de nuevo con que la puerta de entrada de la atención primaria ahora no la dividen y quieren entrar también por donde está el dinero. Y resulta que la estrategia es entregarle un anticipo de 425 millones de pesos un mes antes al inicio de la estrategia de la atención primaria, pero a las ARF.
y ninguno entiende aquí de los que estamos que es una ARF. Porque nos vendieron que son ARS y ni tienen hospitales, ni tienen clínica, ni tienen médico. Entonces son intermediarias de la administración de riesgo financiero, pero que lo tenemos que trabajar nosotros. Y eso nos ha llevado a nosotros a convocar esta asamblea, y hoy vamos a asumir una postura aquí, un programa de lucha. Y yo le voy a plantear lo que el Colegio Médico en su Junta Directiva Nacional ventiló ayer. Resulta que en las negociaciones coordinadas por el ministro de Salud, nosotros dentro de los puntos que teníamos con las administradoras de riesgo era justamente la atención primaria, pero sin el consentimiento de nadie, sin haber consensuado con nadie, el señor, y hay que poner nombre aquí, el señor Pedro Luis Castellano ha llevado y ha sometido sin el conocimiento de nadie el anteproyecto que violenta la ley y que pone en manos del Consejo para su aprobación y transferirle los fondos del régimen contributivo a la administradora de fondos de riesgo financiero. Pero resulta que el periodo de dirección de la CISALRIL en manos del señor Pedro Luis Castellano ya ha vencido, pero él parece que quiere hacerse el gracioso con las administradoras de riesgo y con el capital financiero del país, y él ha tomado la jugada de irse por detrás a someter un proyecto que nosotros estamos obligados a derrotar. No importa lo que se interpongan en el camino, estamos obligados a derrotarlo si queremos que la atención primaria, implementada a partir del primer nivel de atención, se convierta en la plataforma de la creación de un sistema de salud que al país le falta y que debe ser un compromiso de todos. El régimen subsidiado tiene 3 millones de dominicanos. Llegamos a un acuerdo con el ministro de Educación y con el ministro de Salud y nos comprometimos a elaborar un proyecto de salud escolar para las escuelas del Estado de entrada, y resulta que el anteproyecto ya lo elaboramos y sin esperar la validación ya él hizo el sometimiento de un proyecto de su interés, porque la CISALRIL, en vez de ser un organismo de regulación, es hoy una agencia de las administradoras de riesgo financiero. Ese es el problema que nosotros tenemos en el camino. Resulta que si usted agrega al régimen subsidiado los 3 millones de dominicanos y usted le agrega los 2.4 millones de niños que tenemos en las escuelas, en la atención de primer nivel, nosotros tenemos cautivo ahí alrededor de un 45 a un 50% de la población que necesita un sistema preventivo de salud. Pero él ha desafiado todo eso. Eso, señores, hace que nosotros tengamos que elaborar una propuesta, una estrategia de la política pública, porque no es posible que 1.783 unidades de atención primaria, 176 hospitales públicos que tiene el Estado, más los 2.4 millones de niños en las escuelas, el Estado es el dueño y es además el que contrata a los médicos. No es posible que nosotros transfiramos, hagamos una transferencia del carácter público y de responsabilidad que tiene el Estado frente a la salud pública, que es el compromiso que el Colegio Médico ha asumido con los más vulnerables, mientras el proyecto plantea ir a darle atención a los que pueden pagar.
el Colegio Médico Dominicano se comprometió y se compromete, porque estamos comprometidos a la atención a los que menos tienen. Ese es el compromiso que ha hecho el Colegio Médico Dominicano, y por eso nuestra defensa al carácter público de la salud. Atención de primer nivel. Y es bueno que ustedes sepan que dentro de la estructura de salud, el capítulo de la previsión, el capítulo de aquellos que dejan el forro 30, 40 años, tampoco tienen la atención debida. Y aunque ya sometimos para los que vienen el proyecto de pensión, es un proyecto que nosotros tenemos que presionarlo. De todas maneras, la atención primaria en los países que se organizan, y hablamos de Cuba, hablamos de Costa Rica, hablamos de España y hablamos del Canadá, tienen como liderazgo la creación de la unidad de atención primaria, donde el primer nivel de atención es prioritario en la definición de la estrategia y la construcción de un sistema garante de la salud, en nuestro caso de los dominicanos. Formamos los médicos familiares, que en todas partes del mundo la atención primaria es liderada por la medicina familiar, la medicina de familia. Pero aquí no hay forma, porque el lucro es aquí la regla de juego para el desenvolvimiento de la práctica. No es posible que el criterio médico se haya perdido. No es posible que la libre elección se haya perdido. No es posible que sean administradoras intermediarias de recursos financieros que ellas no trabajan, las que deciden la suerte del ejercicio liberal de la medicina en la República Dominicana. Y esta gestión está comprometida con el derecho al ejercicio público y con el derecho al ejercicio liberal de que cada uno de nosotros hemos estudiado en la República Dominicana. Quiero concluir diciéndole lo siguiente. Hoy, nosotros le vamos a hacer un llamado al señor presidente de la República, porque él tiene conocimiento, porque se lo planteamos en persona. Al señor ministro de Salud Pública, que asuman la responsabilidad que la Constitución en su artículo 61 establece. Responsabilidad de la salud de los más vulnerables y no de los que pueden pagar, como ha sido el compromiso del mercado hasta hoy en la República Dominicana. Le hacemos un llamado al ministro de Salud, le hacemos un llamado al señor presidente de la República, que paren la discusión del proyecto hasta que podamos ponernos de acuerdo en una estrategia donde el primer nivel de atención sea la plataforma que nos convoque a la creación de un sistema de salud que le dé respuesta a los grandes problemas de salud de los dominicanos. De no ser así, entonces nosotros estamos obligados, y desde hoy le decimos a ustedes, el plan del Colegio Médico Dominicano, primero, la negociación, porque no vamos a cerrar puertas, porque al final del camino hay que ir a la negociación. Segundo, vienen las asambleas regionales, vienen las concentraciones, vienen las marchas, viene la discusión, porque ya hemos hecho la discusión con la gran mayoría de las organizaciones cívicas. Y así como se traslada la población a la calle por un 4% y con el eslogan contra la impunidad y la corrupción, así van a tener que entender tomar la calle con esta institución por la salud. Así van a tener que asumir. Viene la movilización, viene la vigilia,
viene la marcha, vienen las asambleas regionales y tenemos en QAP el paro nacional en pública y privada esta vez. No va a ser para los que menos tienen solamente. Y que sepan que a nosotros nos interesa la concertación. Pero nosotros aprendimos que de la concertación, cuando no tiene respuesta, viene la confrontación. Y el Colegio Médico, esta gestión no va a evadir, esta gestión no rehuye, esta gestión es frontal, esta gestión aprendió a crear escenarios de entendimiento, pero esta gestión tiene la determinación de agrupar un programa de lucha que nos lleve a una convocatoria en la calle con la población a defender el derecho público de la salud y el derecho al ejercicio de la carrera más noble de la ciencia, que se llama la medicina. Así es que, señores, le dejo en las manos la decisión de que organicemos un programa ascendente de lucha que nos lleve a una expresión simple que se llama la victoria. Muchísimas gracias. Bien, elocuentes, transparentes, precisas y contundentes palabras del presidente del Colegio Médico Dominicano, a quien conocemos hace mucho, pero muchos años. Lucha con ventaja, con razón y sin sobrepasamiento. No practica el anarcosindicalismo ni los extremismos, pero cuidado, que cuando tiene que dar la cara, ahí está, y en esta oportunidad la va a dar. La va a dar porque lo conocemos bien y conocemos a la mayoría de los integrantes de esa junta, porque por muchos años hemos estado por estos lares. Con el saludo al doctor Ernesto Cruz, nuestro secretario de Extensión, y a mi hermano y amigo, doctor Emilio Liria, secretario de Finanzas, que está haciendo muy buen trabajo, por cierto. Te felicito. Voy a llamar al ingeniero Raúl Hernández, de la Unión Nacional de Farmacias Incorporadas. Buenos días, damas y caballeros, para no entrar en detalles. Buenos días, mesa directiva y directivos del Colegio Médico Dominicano. La Unión de Farmacias Incorporada es una institución que nació en el 1984, justo el 24 de abril. Imagínense cómo podemos ser. Y tenemos alrededor de entre 900 y 1000 farmacias diseminadas por todo el territorio nacional. O sea que donde quiera que ustedes vean una sombrillita como esa roja en una farmacia, es un socio nuestro, que estamos en todo el país. Nosotros, como ustedes, hemos estado sufriendo los embates de nuestros enemigos comunes. Justo en julio de este año, y debido a que estábamos siendo fuertemente amenazados porque nos estaban comenzando a llegar recetas teledirigidas con productos específicos
recetada por médicos específicos preseleccionados por las ARS, orientados a farmacias específicas, publicamos una página de los periódicos en donde denunciamos que las ARS estaban tratando de secuestrar todo el sistema de salud en la República Dominicana, porque querían amarrar desde el médico que receta hasta la farmacia que lo dispensa, pasando por laboratorios, fabricantes, importadores, medicinas, etc. Hicimos un llamado de que eso no se podía permitir, y eso que veníamos de otra cosa peor, y es que a través del CONEC se había hecho un estudio en donde las ARS habían hecho un traje a la medida para prácticamente quedarse con todo el sistema de salud en la República Dominicana. Justamente el domingo pasado, y dentro del marco de la celebración del Día del Dueño de Farmacia, que es el 31 de octubre, y fue un acto al que asistieron cerca de 600 dueños de farmacia a nivel nacional, donde nosotros premiamos cada año a 3 personalidades del sector. Nosotros justamente el domingo decíamos y puntualmente denunciamos que, y eso no es nuevo, que las ARS no estaban conformes con lo que se ganaban y que querían quedarse con el 43% de los beneficios que habitualmente tenían las farmacias, porque le han estado desde el principio, bajo la mirada indiferente de algunas autoridades, comenzando por CISARRIL, exigiendo a los dueños de farmacias un 10% de descuento en su facturación, que si eso se traduce un 10% del 23% que nos toca, eso es el 43% de los beneficios de nuestro sector. Y son tan descarados que en una reunión justamente en el seno del CONEC fueron capaces de decirnos que sin ese 10% que nos quitan de nuestro beneficio, sus negocios, los de ellos, no eran rentables. Imagínense ustedes, y lo que es peor, a raíz de nuestras declaraciones del domingo, que cubrió la prensa y aparecieron en toda la prensa, resulta que el vicepresidente ejecutivo de ARAP dicen que son falacias. Pero mi papá es del campo, de Baitoa de Santiago era, y la gente del campo dicen, o él decía, que el hablador y el cojo no pueden ir muy lejos porque se les nota inmediatamente. Carlos, permíteme. Solo una muestra. Nosotros ya pedimos a nuestros socios que nos manden todos los contratos que han firmado, y este es uno que no llegó, y dice lo siguiente: la farmacia acuerda entregar a ARS tal un 10% de descuento sobre el precio de venta al público que se aplica a la factura final. Eso dice el contrato, y lo vamos a demandar legalmente por mentiroso. Y últimamente se han dado a la tarea de decir que ese 10% que nos quitan a nosotros y que le quitan a la clínica y que le quitan a ustedes y posiblemente más le quitan a ustedes, es para beneficio de sus pacientes. ¿A quién le creemos? ¿A los que dicen ahora que es para beneficio de los pacientes, o a los que en el CONEC nos dijeron que era para engrosar sus ya engrosados niveles de beneficio? O sea, es el único país en el mundo en que un intermediario que no aporta nada al proceso se lleva la gran tajada de los beneficios del sistema de seguridad social. Justamente, y eso es por poner solo un ejemplo y para ubicarlo. Entonces, no hay duda de que las farmacias como prestadores de servicios de salud
igual que los médicos, igual que las clínicas, igual que los laboratorios, igual que la gente que trabaja imágenes, somos los grandes afectados de lo que está pasando. Y agregamos en esa locución que además de eso que ustedes ven ahí, cuando nosotros le mandamos la factura, se toman hasta 60 y cuidado más días para pagarnos la factura. Pero todavía peor, si en esa factura aparece de 1 millón de pesos, aparece una factura de 100 pesos, nos devuelven el lote completo. Y eso le pasa a ustedes también. Entonces, justamente viendo que estamos dentro de la misma situación y viendo que los males que aquejan a los médicos, a las clínicas, a la farmacia y a todo el mundo son similares, en ese marco, justamente en la mañana de hoy, hicimos una reunión convocada por el Colegio Médico Dominicano, en donde estuvimos el presidente del Colegio Médico Dominicano, el presidente Andeclip, estuvieron la representación de ARAF, que es la Asociación de Representantes y Agentes de Productos Farmacéuticos, estuvo la representación de Infadomi, que es la industria farmacéutica dominicana, y en ese marco, y me gustaría que tanto el doctor Roa como el doctor Mena vengan para que anunciemos simultáneamente cuál fue el acuerdo a que llegamos hoy. Y la gente de ARAF e Infadomi, que por razones de compromiso previo no pudieron venir, me autorizaron a que anunciara que ellos, dentro de ese marco, estaban totalmente de acuerdo con lo que se había decidido hoy. Básicamente el acuerdo que llegamos esta mañana fue, primero, trabajar juntos en pro de conseguir los objetivos comunes. Segundo, los centros de atención primaria deben comenzar por el primer nivel, como está establecido en la ley. Tercero, la libre selección de los pacientes. Y cuarto, que las medicinas solamente puedan ser suministradas por la farmacia como establece la ley. Entonces, dentro de ese marco, lo que hicimos fue acordar que vamos a trabajar juntos, apoyarnos y seguir conversaciones para detectar acuerdos adicionales en los cuales podamos trabajar juntos y conseguir las cosas juntos. Sobre lo que decía el doctor Roa, realmente la realidad es que a nosotros nos invitaron a una presentación que hizo Cisarril en el CONET, en donde presentó solamente el proyecto. Pero para sorpresa de todo, a los 3 días lo entregó a la comisión. De manera que no ha habido consenso, no ha habido estudio, no se nos ha dado la oportunidad de opinar sobre lo que está trabajando eso. Entonces, definitivamente, ese es un acuerdo que hoy estampamos todas esas instituciones. Incluso vamos a llamar a los laboratorios y a los demás prestadores de servicios de salud para unirnos todos en una causa común y defender nuestro derecho a la supervivencia. Claro, cuando hablamos a primer nivel es el régimen subsidiario. Así que muchas gracias. Importantísimas declaraciones del ingeniero Hernández. Por el rol que estoy jugando actualmente, soy testigo de excepción de que encaminamos algunas diligencias con uno de los miembros del Consejo de Administración de ARS-CMD en la región del Este a una red de farmacia, y la oposición de ese funcionario, de ese gerente, fue que cuánto le íbamos a cobrar de porcentaje. Como nosotros no sabemos de eso, le decimos no, ARS-CMD no cobra porcentaje. ¿Y porcentaje de qué? Pero aún así él no lo creía.
y no firmó el contrato hasta que tuvimos que ir allá a decirle que RSCMD no cobra porcentaje, ni un peso para firmar ningún contrato. Y eso es cierto, por eso lo puedo testificar lo que él está diciendo. Pero además a los compañeros médicos, rápidamente, si el expediente tiene 100 pesos que no está claro, le pagamos el expediente completo y los 100 pesos lo discutimos luego. Tampoco le gozamos la totalidad de ese expediente. Y en este momento estamos pagando cada 30 días a todas las farmacias del país, a los prestadores institucionales y a los médicos. Acto seguido, a los hospitales también están guisando con nosotros. Bien, acto seguido el doctor Rafael Mena de la Asociación Nacional de Clínicas y Hospitales. Saludos, señores. Después de oír tantas palabras concretas y precisas, es difícil para cualquiera tratar de articular un pensamiento que todo el mundo lo siga. Pero fíjense, el problema como lo vemos nosotros y que lo hemos planteado públicamente, y no desde ahora, resulta que quizás los médicos, por su condición de clase, creían que era un juego el asunto de lo que se llama capital financiero. Cuando nosotros enfocábamos eso, nos decíamos, ese Mena está loco. Pero resulta y viene a ser, como dice por allá, que quien ordena, manda y decide es el capital financiero. Gústele a ustedes o no les guste. Y que si ustedes no defienden sus intereses, el resultado de ustedes va a ser el empobrecimiento. Van a pasar a ser, sobre todo todos esos muchachos jóvenes, digo muchachos porque ya yo tengo nietos viejos, a ser empleados. Y lo que tienen estipulado para eso son pagar 30, 35 mil y 40 mil pesos, o su equivalente si sigue subiendo el dólar. Esa es la situación que ustedes deben de comenzar a confrontar. Pero en estos momentos, nosotros tenemos ya del año 78, algo así, aquí hay mucha gente que de esa época, no se puede decir, pero es así, ¿quién lo nombra? Que venimos bregando con esta situación. Y nosotros recordamos que cuando al doctor Balaguer se le llevó ese proyecto, el doctor Balaguer lo leyó y le hizo así, ¿no? Y lo gavetó. Nosotros lo vimos mal en ese momento y todo el mundo sabe cuál era nuestra posición en esa época. Pero hago esa referencia porque deberían ustedes entender que esto no es ni siquiera nacional. Que en el 96, en 1996, cuando los Chicago Boys, los agentes de Chicago, o sea, los neoliberales, dijeron, vamos a elaborar este proyecto. A quienes se lo llevaron primeramente para que lo implementara, recuérdense que fue a Margaret Thatcher. Y cuando Margaret Thatcher lo vio, que ustedes saben que era una mujer conservadora, de eso, le dijo, no, aquí no. Aquí eso no se puede implementar. Y se lo fueron a vender a Chile. Y Augusto Pinochet lo implementó. Y la ley que hay aquí, yo lo dije ayer, en unas declaraciones que
han sido comentadas, es una copia al carbón de esa ley. No es verdad que aquí hay creado nada de eso. Eso es mentira. Esa ley es una copia al carbón de esa ley. Y miren lo que está pasando en Chile. Que los chilenos están reclamando en la calle este problema. Y nosotros también planteamos ayer que las pensiones y la salud deberían de separarse. Porque para pensiones, los médicos, lo único que sabemos decir es que ciertamente cuando usted tiene algún problema está incapacitado, sí o no. Pero nosotros los de pensiones no tenemos nada que ver. Y le quiero agregar también que estamos de acuerdo que una persona cuando llegue a los 60 años tiene su derecho a pensión y no a 65 como se quiere imponer. Y hay algo que quiero aprovechar porque aquí hay tantos médicos, de decirle que no lo había manifestado en otro lugar, que nosotros entendemos que el veto de esa ley debe ser modificada de la A a la Z y que el veto debe ser quitado, porque no puede ser que el empresariado, los funcionarios sindicales y el gobierno tengan derecho a veto. Usted sabe lo que pasa con eso, ¿verdad? Que cuando hay un proyecto que me lastima mis intereses, yo lo veto. Entonces, así no. Independientemente de que yo sea amigo o enemigo del gobierno de turno, nosotros pensamos que el único que tiene que tener derecho al veto es el presidente, es el Poder Ejecutivo. Más nadie, porque en definitiva, el que es responsable de la salud del pueblo dominicano es el Estado. Entonces, él debe ser el mayor responsable y no darle ventaja a tantas personas, los mismos funcionarios sindicales, que no se lo mencioné, pero usted sabe que están recibiendo también el tajado de eso. Y le decía, y con eso quiero pedirle perdón al presidente, de que el colegio médico lo que estaba era en ese consejo pintado. Porque nada más habla, pero a la hora de tomar una decisión, ¡pam!, no hay nada. Entonces que tenemos nosotros que estar en esos sitios representados, la clínica, los médicos, la farmacia, los laboratorios, como todo el mundo. Ah, que ustedes tienen interés. Ah, ¿y ellos qué tienen? Ah, qué bien, ¿eh? Así no. Entonces, por eso nosotros pensamos que esa ley debe ser modificada de la A a la Z. O sea, definitivamente, que los pacientes entiendan que los médicos, las clínicas, las farmacias, los laboratorios no son sus enemigos. Y nosotros también tenemos que darle a entender a la población que lo principal son los pacientes, señor. Todo el mundo aquí se debe recordar de la historia. A mí Napoleón nunca me ha simpatizado, pero él fue el que dijo eso. Primero los pacientes, después los pacientes y luego siguen los pacientes. Él lo dijo con el dinero y nosotros lo tenemos que aplicar con los pacientes. Tenemos que hacer ver a la población, al 30% de esa población que es la que nosotros nos toca defender. No quiere decir de modo alguno que nosotros no estamos de acuerdo que el 70% reciba la atención primaria, como aquí lo han planteado los que me han precedido. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Para que se conserve la libre elección en lo que pagan, como tanto se habla de lo que pagan, debe permitirse ir al centro de atención primaria que quieran, no hay problema, pero que vayan a las clínicas que quieran, que vayan al médico que quieran, porque lo único de democrático que tiene esa ley, lo poquito que tiene, es eso, y se lo van a quitar. No es posible que nosotros no luchemos por eso. Estoy terminando. Hay una campaña
Hay una campaña que dice que es para ahorrar. Viene otra pregunta. ¿Para ahorrar para quién? Ajá, son los pacientes lo que le van a hacer, porque ustedes saben muy bien que cuando vaya un paciente y que le digan al detajo, o el detajo quiere decir el ajuste, que le dicen a la gente, usted no tiene ese problema porque no pasaron mucho trabajo con los muchachos, no conocen eso. Pero eso quiere decir, mira, te vamos a dar $1.000.000 para que tú atiendas 1.000 pacientes, para poner un número. Si tú gastaste nada más en laboratorio y en médico y esta cuestión y en los gastos generales 900.000 pesos, te ganaste 100.000 pesos. Si gastaste 1.100, perdiste tú los 100.000 pesos. Y yo le pregunto a ustedes, ¿qué usted cree que va a pasar? ¿Usted cree que los médicos, el que esté ahí, entonces se va a poner a indicar todo lo que necesite para perder y subsidiarlo? Oiga, por muy estúpido que nosotros lucimos y quizás no sabemos de finanzas, ese tipo de cosas, usted sabe lo que va a pasar, que se va a restringir, los pacientes no van a recibir las atenciones adecuadas y ese tipo de cosas. Hemos luchado con, es verdad que estoy terminando, pero son tantas cosas que le sobrevienen. Hemos luchado sobremanera que los médicos puedan indicar libremente. Libremente quiere decir que un médico que esté inscrito en el Colegio Médico Dominicano tiene derecho a indicar la medicina que considere, y a los pacientes que la pagan, que son 8.000 pesos mensuales, ellos no tienen que ver con eso, ellos lo que tienen que despachárselo. La misma situación hemos señalado que para los pacientes que se le indique un proceso determinado, los pacientes tienen derecho a que, si el médico es miembro del Colegio Médico Dominicano y está inscrito y es normalmente que puede ejercer la medicina, también tiene que hacerse. En definitiva, si nosotros no luchamos por lo que tenemos, lo vamos a perder todo. Y el mensaje principal es que hay que decirle a los pacientes: señores, ustedes tienen el deber de luchar porque el paciente conserve su libre elección de su médico, de su clínica, de su farmacia y de su laboratorio. Muchas gracias. Muy bien, doctor Mena. Con las palabras de Mena y la preparación mental del auditorio que va a participar dentro de un rato en esta actividad, voy a llamar a un pasado presidente, querido por todos nosotros, en representación, valga la redundancia, de todos los pasados presidentes. Nuestro hermano, profesor, padre, doctor Arnulfo Reyes Gómez. Buenos días, colegas y compañeros. A nombre de los pasados presidentes, que voy a enumerar ahora mismo, quienes hablan: el doctor Arnulfo Reyes, el doctor César Mella, el doctor Severo Mercedes, el doctor Fernando Sánchez Martínez, el doctor Erasmo Vázquez, el doctor Eusebio Garrido, el doctor Pablo Germenus, el doctor Víctor Díaz Alba, el doctor Jorge Chaín, el doctor Santiago Castro, el doctor Julio Manuel Rodríguez Guzmán, el doctor Eliseo Rondón, el doctor Eros Cruz Sánchez, el doctor Rubén Andújar, el doctor Rafael Collado, el doctor Enriquillo Matos y la doctora Amarilis Herrera. Somos parte, la gran mayoría, de los pasados presidentes. Yo le pregunté, está bien, yo le pregunté al doctor Waldo Suero
Lo llamé, hablé con él, le hablé aquí, Waldo, te pongo ahí. No, porque yo casi estoy estudiando, no, dime. No, porque es que la lucha no se debe complicar, yo no podía. Yo, con mucho gusto, porque él es pasado presidente. Nuestra posición como pasado presidente, y hemos tratado de organizarnos porque la lucha es permanente y la lucha es eterna. La diferencia de nosotros con ustedes es la edad, pero nosotros en conocimiento y experiencia lo superamos. O sea, ahí formamos una hermandad. Entonces es necesario que en una lucha tan importante ahora, que favorece a la salud, no se está luchando ahora por dinero, a la salud de los niños y del pueblo dominicano. Nosotros como colegio tenemos que estar pendientes de eso. Y cuenten ustedes, los jóvenes sobre todo, que la mayoría de los gremios aquí, no lo voy a mencionar porque eso no es correcto, la mayoría ha estado infiltrado por este o cualquier gobierno, menos el Colegio Verde. Aquí hay libertad para usted ser del partido que sea, pero imponer aquí jamás en la historia del Colegio Médico nunca lo han podido lograr. Ahora es una lucha tan importante porque, como hablaba nuestro presidente, está amenazada la salud, ¿te entiendes? No solamente de los enfermos, la salud del Colegio Médico. Y nosotros no lo vamos a permitir. Y estaremos con usted, doctor Rojas, en gremio, en reuniones, en marcha, en lo que sea. Nosotros vamos a hacer. Muchas gracias. Como era de esperarse, como ha sido siempre, la historia, la acción, la agenda de trabajo de cada uno de esos pasados presidentes que ha estado con nosotros, representándonos desde el Colegio Médico Dominicano. Quiero saludar a dos hermanos y amigos, dos guerreros de la teoría y de la acción, dos pasados presidentes de este colegio que están allá atrás, mis amigos, doctor Selén Cava Plasencia y el profesor, médico, historiador y pasado presidente, doctor Santiago Castro Ventura. Vamos ahora a tener la participación de los colegas médicos y médicas. Vamos a abrir un espacio para que puedan expresarse. Vamos a dar 10 turnos. Ya el tema se ha debatido. Tenemos periódicos que están esperando porque cierran su edición dentro de pocos minutos. Así que vamos a dejarlo en 10. Carlos. Francisco. Con él. César. Waldo.
Tres minutos por cada participación. Someto a votación los 2 minutos. Aprobado. Doctor Walter Encarnación. César. 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 Buenos días, presidente Wilson Rojas, y con él a la mesa directiva, y sobre todo buenos días a los compañeros y compañeras médicos y médicas. Este salón ya no está en condiciones de realizar este tipo de asambleas. Hay muchos médicos y médicas que hemos estado de pie desde las 9 de la mañana, y yo pienso que la mayoría de los que estamos aquí sabemos qué es lo que hay que hacer y cómo hacerlo. De manera que el movimiento médico Dignidad Gremial, viendo la actual gestión del Colegio Médico y los informes que ellos están haciendo en las diferentes científicos gremiales de todo el país, nos parece que están bien encaminados como junta directiva. Y como decía el que me antecedió, a esta junta directiva le va a tocar iniciar un proceso largo de lucha organizada y permanente, acompañada de la opinión pública, pero sobre todo nuestro pueblo, en el sentido de que hay quienes dicen que el actual modelo de salud está en manos de los banqueros. Personalmente yo lo creo, pero aquí hay una lucha de intereses muy diversa, empezando por ellos, bajando por todos los actores del sistema, entre ellos la clínica privada, el mismo colegio médico y nosotros como médicos. De manera que nosotros finalmente vamos a hacer 3 propuestas. La primera, que ese documento que tiene la Junta Directiva del Colegio Médico se lo entregue a todos los movimientos del Colegio Médico que hacen vida en este colegio. A todos. Segundo, además de la participación de las regiones, las juntas directivas provinciales del Colegio Médico deben también discutir ampliamente, y ellos con todas las organizaciones de esas comunidades en todo el país. Y tercero, darle un voto de confianza a la actual Junta, el poder que ellos necesitan para encabezar, orientar y coordinar la lucha en nombre de todos los médicos dominicanos. Esas 3 propuestas las
hacer. Y no someto un procedimiento porque tengo que seguir justo, pero aquí todos estamos claros de qué es lo que hay que hacer y cómo hacer. Doctor Víctor Díaz Alba. Buenos días. Doctor Wilson Roa, presidente del Colegio Médico Dominicano. Con él saludamos todos los miembros de la mesa de honor. Pasados presidentes, presidentes regionales y provinciales, médicos en general y los miembros de la prensa. Hablo no como pasado presidente del Colegio Médico, hablo como presidente en estos momentos del movimiento El Sembrador Gremial. El movimiento que no está atado a ningún gobierno ni a ningún partido político y que solamente lucha por la defensa del pueblo y por la defensa de los médicos, por la salud del pueblo. Yo sé que las cosas ya tienen que ser diferentes. La lucha no debe ser solo como esos últimos 17 años, solamente por un aumento salarial y por otras cosas básicas que no es que es malo, pero llegó la hora de luchar por las reformas. Porque frente a mí estoy mirando personas que fueron junto conmigo, que luchamos por cambiar todos esos puntos donde no había ni siquiera residencia médica, los hospitales estaban privatizados, se perdían los derechos adquiridos, no había un SENASA, no había un seguro catastrófico ni nada. Se abolía la 6097, la 1498, la 1896, que todas están incluidas en la ley 8701, en el artículo 38. Pero después de eso, ¿qué presidente puede decir que ha modificado un solo punto de la ley, mencionando ese veto que se ha convertido en un negocio? El negocio de los sindicalistas, el negocio de los empresarios y el negocio del Estado, que redoblan los bancos y las ARS la mano. Cada voto ahí es un negocio. Ahora bien, el movimiento El Sembrador Gremial reunido está de acuerdo con que la atención primaria se inicie con el régimen subsidiado. Pero una atención primaria que no sea para poner solamente un médico pasante que no tienen ese cuarto. Ahí hay 1500 médicos familiares que no están en ninguna de eso de atención primaria, donde tiene que estar el médico familiar, el médico pasante, el especialista y todos los integrantes que amerita la atención primaria con el régimen subsidiado. Quiero decirle que la situación del médico, la situación actual, donde ustedes van a ver los médicos de medicina privada movilizándose con nosotros que solamente hicimos medicina pública, que uno los sacaba y no iban, van a tener que ir, porque si no aquí no va a haber salud y ellos no van a poder tampoco mantener su familia. Y además de eso, en una cosa de tanta envergadura como ahora, no es posible para que uno goce la cosa solamente en 2 minutos. Que Dios los bendiga a todos. Un saludo a toda la Junta Directiva en nombre de su presidente, el doctor Wilson Roa. Mi nombre es el doctor Lagos y pido el turno solamente para expresar lo siguiente. Hablo en nombre de todos esos residentes que el día de hoy están acá. Muchos lo traen con fines de rellenar espacio. Muchos vienen porque les preocupa la situación que les sigue.
estos jóvenes se van a incorporar al sistema y se van a encontrar con las siguientes acápites. Para ejercer la medicina de forma privada se necesita entre 3 millones a 5 millones de pesos para conseguir un consultorio en cualquier clínica privada. Además, se necesita pagar de 28 a 40 mil pesos a secretaria, Wi-Fi, porque ahora la clínica exigen Wi-Fi, todo lo que es aire acondicionado, tener su contador, su electricidad, pagar teléfono. Eso es un abuso, señores. Nosotros tratamos de decollar en un mundo que nos arropa, que nos pisotea. Muchos son una generación un poquito más avanzada de nosotros, encontraron otro estilo de hacer la medicina y hoy están incorporados viviendo de eso. Nosotros como jóvenes pedimos a que cada uno de ustedes se incorpore a la lucha que lleva sanamente la Junta Directiva Nacional, y a lo cual vamos a pedir este punto. Vamos a pedir todo el apoyo para la Junta Directiva Nacional, que ellos encaminen la lucha, que hagan un pliego de lucha y que en un tiempo estimado que puede salir de esta misma asamblea se le pueda, por decir, pasar factura o decir qué han hecho. Pero debemos de aquí salir con un voto de confianza al doctor Wilson Roa y a toda su junta directiva. Ellos saben, y el doctor sabe porque se lo hemos expresado, que sobre sus hombros de ahora en adelante está el futuro de cada uno de esos jóvenes. Ya muchos vamos hacia arriba, muchos vamos hacia abajo y otros tratamos de subir. Por favor, tengan eso presente, porque en ustedes descansa el futuro del colegio médico en la coyuntura actual. Muchas gracias. Doctor Juan Daniel Suero. Bien, buenas tardes. Un saludo a la Junta Directiva y a todos ustedes. Vamos a ver qué hacemos en tan breve tiempo. Anulfo, lo primero es que saludamos y estamos de acuerdo con lo que expresó el doctor Anulfo. Así que me puede agregar en el listado. Lo que pasa es... Lo que pasa es que yo anoche, cuando él me invitó, yo no pude participar en la reunión. Entonces, no participé en la reunión. Nosotros estamos totalmente de acuerdo con eso, apoyar siempre a la Junta. Eso no hay ningún problema. Y estaremos siempre de acuerdo. Correcto. No pudimos participar en la reunión, como tampoco el doctor Senencaba, que está aquí, tampoco está en el listado. Eso no es nada de otro mundo. César, ¿qué es lo que me preocupa? César, Ya esta junta directiva tiene un tiempo prudente, maduro. Mañana cumplirá un año de electa, día 8 de este mes. El gobierno, nosotros firmamos un acuerdo que está aquí en la revista, que dice comenzar por el régimen público y también expresa mejorar las coberturas financieras, que nadie se opone a mejorar las coberturas financieras. Pero ¿cómo expresan las ARS y cómo expresan los empresarios mejorar la cobertura financiera? A través del régimen subsidiado, mandando todos los pacientes a atención primaria, violando la libre elección. Los médicos, todos los que hacemos medicina privada, la consulta se nos va a desaparecer más de un 90%, porque todos tendrán que ir a atención primaria. Así que piensan los empresarios mejorar la cobertura financiera. ¿Por qué no mejoran la cobertura financiera? Planteando la propuesta que hemos hecho desde hace muchos años, que eliminen las administradoras de riesgo de salud con carácter público, privado. ¿Por qué no se eliminan las ARS privadas? Ahí va a sobrar dinero para todo el mundo. Pero como un carajo de empresario que hace un cursito de 6 meses viene a dirigir a un médico y contratarlo y subcontratarlo por 10 o 20 mil pesos mensuales, un profesional de la salud que duró más de 15 años en una universidad, un carajete que lo que hacen son cursitos de 6 y 7 meses de cómo engañar a los demás para hacerse multimillonario, ahora mandarnos a nosotros subcontratados a los consultorios. Y los médicos familiares también se van a empobrecer, porque ahí no habla nada en esa propuesta
sobre cuál va a ser el mensaje y cómo se va a tratar económicamente el médico familiar y el médico general. El presidente dijo aquí que conversó con el presidente de la República sobre este punto. Pero yo veo, y el presidente ha mantenido un diálogo todo el tiempo con las autoridades que me parece correcto. Pero sobre este diálogo de la atención primaria, todos los funcionarios están alineados. Chanel habla que esto es un asunto de las sociedades especializadas que no quieren perder su consulta. El secretario de Salud Pública por igual. Y el de la CISARRIR es un empleado del presidente de la República. Y en esto está involucrado el presidente de la República. Mientras el presidente del Colegio Médico Dominicano se reúne en el Palacio con el presidente de la República y orienta sobre lo que plantea el Colegio Médico Dominicano, Wilson Roa, al presidente de la República, por atrás el presidente de la República instruye al superintendente de la CISARRIR a que deposite la propuesta en el Consejo Nacional de Seguridad Social. Eso es así. El que está detrás de esto es el presidente de la República. No vamos a engañarnos. Y a ese que hay que enfrentar. Y me gustó ahorita cuando el presidente del colegio me dijo que hay que enfrentar que sea, incluyendo el presidente de la República. Porque la lucha histórica del Colegio Médico Dominicano, todo lo que tenemos, más de un 90%, desde Marcelino Vélez Santana, ha sido a través de la confrontación con cualquier gobierno. Con cualquier gobierno. No importa el gobierno que sea. Y se mantendrá esa confrontación. Por eso es. Mi preocupación es que esto no es una lucha larga, Wilson. Esto no es una lucha larga, Wilson. Esto no es una lucha que yo tomé posesión hoy y tengo 2 años para luchar por un aumento salarial o por un proyecto de pensión, toda justa. No, esto es una lucha corta que en diciembre te van a aprobar esto. El 23 de diciembre a las 11 de la noche, y los médicos metidos en otra cosa y el pueblo dominicano metido en otra cosa. De eso que se está tratando. Por eso es que esta junta directiva, además de darle pleno poder, que estamos de acuerdo, doctora Nurfo, y aquí a todos ustedes, de esta asamblea debe de salir una posición de confrontación. La semana que viene debe haber una marcha mínimo hacia el Consejo Nacional de Seguridad Social. Una demostración. Apoyemos la propuesta de pleno poder a Wilson Roa y esta junta directiva, pero también concomitantemente le damos un mensaje al país de que no es verdad lo que dicen por ahí, que este colegio está firme y dispuesto a luchar en cualquier terreno, y anunciamos una marcha para el miércoles de la próxima semana hacia el Consejo de la Seguridad Social, una marcha de todos los médicos. Muchas gracias. El doctor Rico Villamán. Muy buenos días. Hay dos cosas que son tangibles y fáciles de comprender. Muchas veces hay expresiones fantásticamente positivas, otras veces la moderación traiciona. Y digo esto porque naturalmente yo no soy médico ya, soy abogado. Y sé echar pleito, más que todo claro. Yo creo que si el doctor Mena está planteando el concepto veto de prendérselo a la ARS, tenemos mucha instancia, y si que tenemos que llevarlo al Tribunal Constitucional, ¿por qué no llevarlo? Es mi pregunta. Y por último, quiero decir algo. Miren, señores, en los hoteles de Puerto Plata no les empleado, le dicen bueyes. Mis bueyes tienen que trabajar. Los médicos jóvenes
lamentablemente, en sentido metafórico, son bueyes. Porque es penoso ver la perversidad de que gana un médico general en Puerto Plata. 20, 25 y 30 pesos. Es la parte más preocupante. Y al doctor Roa, que sea sereno y que la lucha es larga. Gracias. Un compañero que estaba en labores extramurales ordenadas por la Junta Directiva del Colegio Médico y por eso no estuvo al principio con nosotros, el doctor Santos Ramírez, tercer vicepresidente. Doctor Castillo. Muy buenas tardes, doctor Castillo, cirujano ortopeda traumatólogo. Primero fui graduado de medicina en Cuba, duré 6 años, 7 años en Cuba. Luego hice ortopedia en Darío Contreras, luego hice una subespecialidad en Colombia y a través de los años también he ido preparándome en otros países. Mi experiencia con la atención primaria es informarle a los médicos que nosotros tenemos que orientar a la población para que ellos sepan en qué les favorece y en qué no les favorece. Porque es una lucha de intereses económicos para los financieros, los banqueros y para muchas personas. Pero a nosotros los médicos también nos afecta. ¿Pero en qué le afecta a la población? Por experiencia de haber conocido tantos países como chilenos, guatemaltecos, costarricenses, recuerdo una vez una compañera que la encontré llorando, una compañera de Chile, y le pregunté, ¿qué te pasa en la escuela latinoamericana? Me dijo, no, mi madre salió con un quite de mama, la mandaron de un médico general, el protocolo era que había que hacer unos exámenes, que había que poner una vuelta, que una pastillita, unas hormonas. De ahí la mandaron para un médico internista, luego ese la refirió, oye, ¿cuántas vueltas tiene que dar un paciente? De ahí la mandaron a donde un médico ginecólogo y ese ginecólogo la evaluó y demostró que tiene un quiste, que ese quiste de mama puede ser cancerígeno. Cuando su madre fue a donde el mastólogo, porque la atención primaria era obligatoria, ya su madre tenía cáncer. Entonces, ¿qué beneficia la atención primaria a nuestros pacientes? ¿En qué beneficia? ¿Por qué yo no quisiera que entrara el sistema público? ¿Por qué yo no quisiera? Porque yo he vivido eso. Y lo más difícil para mí como ortopedista es que cuando yo atiendo a un paciente que me dice, no, que yo voy a venir de Estados Unidos, yo he tenido pacientes que vienen a operarse conmigo de Estados Unidos por una lesión de un menisco. Y cuando llegan aquí, llegan con una artrosis y otros llegan con un cáncer en la rodilla. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Nosotros tenemos que orientar a la población, a esos periodistas que son la voz de nosotros, a esos periodistas para que ellos entiendan que eso que está afectando, cuando yo escuché esto, que eso se iba a implementar, yo solamente pensé en mi hijo que tiene 4 meses. Yo dije, ¿qué futuro le estamos dando? ¿Qué futuro le estamos dando? Porque si mi padre fue operado de una prostatectomía radical de próstata, que fue en cuestiones de 2 meses para poder salvarle su vida, ¿tú te imaginas un paciente que llegue por un problemita y lo pongan a dar vuelta? Entonces nosotros tenemos que orientar a esos periodistas para que orienten a la población. Y creo que sí, es una lucha de intereses, pero también tenemos que enseñarle cuál es la importancia al pueblo. Porque cuando el pueblo entienda eso, porque todos los que estamos aquí no tenemos seguro internacional, tenemos seguro de gobierno, de SENASA y ARS privada. Y eso nos afecta a todos nosotros. Y nos afecta a nuestra familia, a nuestros hijos y a nuestro futuro. Correcto. Voy a concluir. Yo espero que la comunicación que he dado ahora se dé a entender que no es el discurso de intereses económicos, ni tanto es el dinero,
sino el beneficio de la salud de nuestros hijos y de nuestro futuro que está afectado. Doctor Ramírez. La realidad. Un saludo para nuestra junta directiva, todos los invitados y colegas todos médicos. 3 grandes conquistas ha tenido la República Dominicana. Nuestra independencia, que nos hizo ser soberanos. La Revolución de Abril del 1965. Y el sistema dominicano de seguridad social, que hoy en día está mutilado. A través de esta vía le hago un llamado al presidente de la República, que fue edificado el pasado 11 de noviembre por nuestro presidente del Colegio Médico Dominicano, que haga del Colegio Médico Dominicano su mejor aliado en materia de salud, por la defensa de los derechos de los médicos y la salud del pueblo dominicano. Señores, estamos frente a una situación en donde evidentemente se ha visto plasmado que la cúpula de la CISARRIL se han constituido en contubernio. ¿Quién metía eso? Con las mafiosas ARS. CISARRIL, traidor, ARS mafiosa. Doctor Leduc y luego la doctora Yocasta Lara. Muy buenas tardes a la mesa directiva, su presidente y a todos los presentes. Señores, nuestro gremio tiene casi 130 años de fundado. Algo debemos haber estado haciendo bien para durar tantos años. Nosotros, digo esto porque tenemos fuerza para exigir. ¿Cómo es posible que a los que dan el servicio, que somos los médicos, a quienes nos reciben, que es la población, no se beneficien de las ARS? ¿Cómo puede ser un negocio de ese tipo, en donde las ARS son las que reciben las grandes tajadas? Entonces, quien se pasa todos los años estudiando, que es el médico, 270 pesos se nos dan. Para mí eso es vulgar, eso es vergonzoso, es indignante. 270 pesos nos pagan cuando vemos un paciente. Y a la población, ¿cuánto al año? 7, 8, 9 mil pesos para gastar. Yo pienso que hay que ser radical con las ARS. Dije lo de ahorita de los casi 130 años porque tenemos fuerza para echar el pulso con ellos. Y no solamente para echar el pulso con ellos, sino para tumbárselo. Buenas tardes, mesa directiva y demás colegas, compañeros que hoy nos encontramos en esta asamblea. Quien les habla, la doctora Yocasta Lara, presidente del movimiento Doctor Tejada Florentino. Entendemos que la atención primaria debe de iniciar por el nivel subsidiado, asumido por el Estado en toda su dimensión. Como movimiento rechazamos las pretensiones de la CISARRIL de querer profundizar los niveles de exclusión del sector subsidiado. Creemos que el Comité Ejecutivo debe de dirigir la lucha siempre y cuando asuma los reclamos de los cientos de médicos que nos encontramos hoy en esta asamblea por el bienestar del médico y la salud del pueblo. Es cuanto.
Un saludo para la mesa de honor y para los pasados presidentes. Doctora Ronit Hernández, presidenta de la Sociedad de Medicina Familiar y Comunitaria. Los médicos familiares. En el año 2000 se creó la Ley de Seguridad Social, donde todavía 18 años no ha entrado en vigencia el primer nivel de atención, donde se habla de la atención primaria como una estrategia de trabajo, donde los médicos de familia somos la columna vertebral de esa estrategia de trabajo. Y no nos pueden dejar afuera. Hay 17 escuelas de medicina familiar donde se están formando recursos humanos que cuando salen a la calle no lo quiere asumir ni el Estado ni los centros privados. Y los médicos familiares somos los especialistas en medicina integral, donde vamos a trabajar promoción y prevención de la salud, donde caso como el que expuso el doctor, el ortopeda, si hubiese sido recibido por un médico de familia, ese caso no se da, porque cuando se refiere por un médico familiar, lleva un diagnóstico adecuado y donde los médicos familiares tenemos la capacidad resolutiva del 85 al 90% de los diagnósticos médicos en las unidades de atención primaria. Contamos en el país con 1.750 unidades de atención primaria. Esas unidades de atención primaria deben de ser habilitadas y ser donde se deben nombrar a los médicos familiares en esa unidad de atención primaria. Y que quede claro, el médico familiar no solamente está sujeto a un primer nivel de atención, nosotros somos especialistas integrales y estamos en los 3 niveles de atención. Y eso quiero que esto aquí quede claro. Doctor Roa, y estamos apoyándolo, estamos de acuerdo de que debe de entrar el primer nivel de atención por el régimen subsidiado, pero que se sepa que la medicina familiar es la base del primer nivel. No colide la posición de la presidenta de la Sociedad de Medicina Familiar con la política que el Colegio Médico va a poner en marcha. Están totalmente de acuerdo, no están divorciados. El doctor Tony Pimentel. Buenas tardes a todos y a todas. Como es breve el tiempo, es imposible elaborar una idea en dos minutos, pero así lo decidieron. Pienso que aquí no hay que hablar mucho discurso, yo pienso en las acciones. Mi primera propuesta es que a nivel regional, a un mismo tiempo, el mismo día y a la misma hora, haya una movilización de todo el personal de salud y la comunidad. Me explico. Yo me comprometo con el doctor Piniel a que esa marcha, esa jornada en San Pedro de Macorís, en las calles, cuente con nosotros. Y que todo el este se concentre en San Pedro de Macorís. En el sur, que decidan los del sur dónde se van a concentrar. En el Cibao, que decidan el Cibao. En la capital o de la capital. A un mismo tiempo. Para ver si es verdad que los médicos quieren luchar. Una movilización social el mismo día, a la misma hora, frente a la institución que decida la Junta Directiva. 2. Programar entonces una concentración nacional, después de hacer un calentamiento regional, en Santo Domingo o en Santiago. Hay que decidir dónde conviene estratégicamente para meter presión. Tercero, hay que pedir la renuncia inmediata hoy del ministro de Salud, del encargado del Servicio Nacional de Salud, de todos los viceministros y quien dirige SENASA. ¿Por qué? Porque, y de la CISARRIC, si eso no se hace, Ubaldo tiene razón. Esas son hay que mandarle un mensaje al presidente de que la Junta Directiva está clara, es lo que quiere. La renuncia inmediata de los funcionarios. Y cuarto, yo vivo de la medicina privada y sé el problema de eso. Creo que hubo una persona que lo dijo muy bien, el de Puerto Plata. Si el colegio médico no es capaz de hacer una movilización nacional de presión
En las calles, quienes dirigen el Estado no van a permitir que este proyecto se detenga. Solo en las calles, bien organizado, con la cabeza fría pero firme, podemos nosotros lograr sentarnos en el gobierno, con el gobierno, a discutir. ¿Por qué? Porque la CISARRIL nos llevó a una reunión en varios hoteles. Yo en esas reuniones no participé como colegio, sino como ANDECLI, como vicepresidente regional de la Asociación de Clínicas y Hospitales Privados. Ellos te escuchan, le entran por aquí y les salen por aquí. Y llevan a los farmacéuticos y llevan al colegio médico a hablar, pero les sale por aquí y le entra por aquí. Si en esa movilización social, en todas las regiones del país y en la capital, a un mismo tiempo y a la misma hora, a ver si es verdad que aquí hay dirigentes en Santo Domingo. Hay dirigentes. Si en Santiago hay dirigentes. Una movilización social, un reto, compartir también esa, la denuncia de Chanel, la denuncia del ministro, la denuncia de todo el mundo, y veremos el resultado. Esa es mi humilde propuesta de colaboración. Nos iniciamos en el año 1981 con el doctor Marcelino Pérez Santana, de Nagua, pero también de la capital, el doctor Lorenzo Tavares. Lorenzo es puro. Dale, Saludo a todo el Comité Ejecutivo Nacional. Nosotros estamos hoy en una jornada que quiero que estemos conscientes, sobre todo las nuevas generaciones, de que se está discutiendo aquí el futuro de la medicina y los profesionales de la salud de la República Dominicana, pero también el derecho a la subsistencia de los centros médicos, donde hay grandes inversiones desde hace decenas de años, de las farmacias y de los laboratorios, porque el capital usurero ha decidido tomar el control de la salud, pero no con tomarlo solo, tomarlo con el apoyo político del Estado Dominicano. Y hay que decir la cosa por su nombre. Cierto, esos funcionarios están jugando un papel, pero ese papel viene directo de la presidencia de la República. Ellos no tomaron esa posición si no tuvieron una dirección política imponible. Y da gusto realmente participar en un evento de la naturaleza, viendo tanto pasados presidentes apoyando personas que se han jugado su tiempo, muchos ya casi retirados del ejercicio médico, y jugando por el futuro de lo que todavía nos queda algo del ejercicio de la medicina y lo que comienza. Y voy a resaltar sobre todo al doctor Arnulfo Reyes, un hombre que jugó su vida en momentos críticos de la dictadura trujillista, que jugó su vida cuando la patria lo reclamaba por la libertad en Ciudad Nueva, en las calles Ciudad Nueva, que fue un pasado presidente del cual me siento orgulloso cuando compartí con él, siendo un joven del segundo año de medicina interna y presidiendo la Asociación Dominicana de Médicos Residentes. Me da orgullo ver aquí a Eusebio Garrido, Severo y todo, al doctor César Mella, de quien en 1996 renuncié a la candidatura de dignidad gremial a la presidencia del Colegio Médico para respaldarlo y fui su vicepresidente. La posición aquí en el día de hoy no puede ser extremista, pero debe ser segura, con fortaleza y mandando un mensaje directo. No es al de la CISARRIL, al castellano, pero justo, es al presidente de la República. El presidente tiene que entender que está lacerando un sector de mucho sacrificio, de mucho esfuerzo,
y de muchos años de estudio. Y nosotros también debemos comprender que esta lucha, además de gremial, es una lucha política. Una lucha política. Y le habla quien no tiene, nunca ha militado fuera del partido del gobierno. Pero entiendo que como gremialista y como empresario nos están llevando, nos han acorralado y ya no nos queda más remedio que la confrontación. La confrontación en terreno, que ellos lo decidan. Nosotros apoyamos al Comité Ejecutivo Nacional y no solo al Comité Ejecutivo, Andeclí, que junto a Mena también nos ha tocado luchar bastante en este proceso. Vamos a seguir adelante con firmeza y con decisión. Gracias. Doctor Wilson Roa. Compañero Wilson Roa y demás miembros de la mesa de honor, compañeros médicos, lo que estamos viviendo en este momento es que las ARS se quieren apoderar de todo lo que tiene que ver con recursos en la salud. La ley de seguridad social es una ley hecha para favorecer los sectores económicos de la República Dominicana, dígase ARS. Las ARS, esa ley establece que a los médicos se le pague 300 pesos por consulta. Esa ley establece la glosa, que los médicos no puedan indicar el medicamento que necesita el paciente para curarlo. Esa ley también establece que las ARS sean las que le den los códigos a los médicos, y ellos le dan los códigos a los médicos que a ellos les conviene. La mayor población de los médicos de la República Dominicana no tiene código. Y van por más, y van por más. ¿A qué van ahora? Ustedes saben que la atención primaria es una estrategia de prevención, de promoción y de educación para la salud. Y en base a esa estrategia está cubierta toda la población. Los que están desempleados y los que están empleados. Pero las ARS no están con la estrategia. Con lo único que están es con los centros de atención primaria. ¡Qué bueno! Los centros de atención primaria van a provocar que los médicos de la República Dominicana se vayan a la pobreza. ¿Ustedes saben por qué? Porque es en las clínicas privadas que se aplica precisamente la atención primaria. Quiero decirles que en las clínicas privadas se aplica la atención primaria. Los médicos no van a tener pacientes porque ellos van a tener su centro donde van a derivar todos sus pacientes, y los médicos se van a quedar en su consultorio esperando que lleguen los pacientes, pero ellos no lo van a enviar allá. Por eso creo que es una lucha por los intereses, por la sobrevivencia de los médicos de la República Dominicana. Y el poder se enfrenta con poder. El poder se enfrenta con poder. Por eso creo que el Colegio Médico Dominicano no puede liberar esta lucha solo. Tiene que acumular poder con los presidentes, pasados presidentes del Colegio Médico Dominicano,
el Colegio Médico Dominicano, con los sectores populares, cada una de las organizaciones que le preocupe la salud del pueblo dominicano. Por eso creo que el Colegio Médico debe elaborar un plan de lucha, de acumulación de poder y además una acumulación de lucha en las calles. Muchas gracias. Doctor Wilson Roa. Bueno, aquí la cosa está tan clara. Yo recogí aquí lo que planteó cada exponente en este podio. Y todas están contenidas en los lineamientos que nosotros planteamos de inicio. Estamos totalmente de acuerdo con que la lucha se inicie. Ahora, Tony Pimentel planteaba movilizaciones al mismo tiempo en todas las regiones. Y me parece que hay que organizar la movilización, porque hay que hacerla por regiones, pero hay provincias como Santiago que hay que montarla en Santiago. Y hay que montarla con las organizaciones cívicas, con las que hemos hablado desde Neiva. Hemos hablado con ellas, nos hemos reunido en Asua, en Baní, en Barahona, en San Pedro, en Higüey, aquí en la capital, en la zona norte. Y el escenario de aquí del Colegio Médico Dominicano ha sido el escenario de intervención de todas las organizaciones cívicas con las que nosotros hemos venido discutiendo un proceso ascendente de lucha, porque nosotros definimos desde el primer día que asumimos la presidencia en esta institución, le dijimos a cada provinciales, y que me corrijan los que están aquí, que todos los actos de cada provincial tenía que ser ligada a las organizaciones cívicas de cada área geográfica donde nos corresponde tener una filial del Colegio Médico Dominicano. Y aquí está Fleming, por mencionar uno. Y hoy nosotros estamos de acuerdo en nombre de la Junta Directiva Nacional con todo lo que se ha planteado aquí, solamente que eso lo único que tenemos es que organizarlo para iniciar el proceso de lucha en dos direcciones. Usted negocia, pero se va con el bate. Yo no veo otra opción. Y al final, esa organización tiene que llevarnos a las calles, porque yo no veo otra opción salvo que el presidente de la República y el ministro de Salud, que están oyendo esto porque alguien ya se lo dijo, manden a parar el documento de Marra. Que lo paren. Porque si no lo paran para permitir el escenario de discusión y elaboración de una propuesta objetiva que garantice la protección de los que nada tienen y que garanticen el ejercicio del derecho a la medicina, entonces nosotros tendremos que asumir los roles de pararlo. Y si es en la calle nos veremos. Concluyo con la propuesta que trajo la Junta Directiva Nacional por resolución. Y es organizar todo el pliego de demanda que se ha planteado aquí para en el menor tiempo posible comenzar las acciones organizadas de manera ascendente hasta que nosotros logremos imponer el derecho que la Constitución establece en su artículo 61 y el libre ejercicio de la carrera de la medicina en la República Dominicana. Y la propuesta fue pedirle a la Asamblea Nacional el mandato de que la Junta Directiva Nacional
Nacional recoja todas las propuestas, que la organice y que nos vamos a las acciones que de aquí hoy se han planteado en un orden ascendente y que nos lleve a la victoria. Esa es la propuesta. Los que estén de acuerdo con esa propuesta. Una asamblea. ¿Esto es la asamblea? ¿Esto es la asamblea? Perdón. Yo lo que estoy es sometiendo primero el recogimiento de todas las propuestas, pero hay que organizarlo. Y en segundo lugar, que la Asamblea Nacional le dé el mandato a la Junta Directiva Nacional para que organice las propuestas y que dirija la lucha en el menor tiempo posible. Esa es la propuesta. Aprobado por absoluta mayoría. Presidente. Aprobado. Presidente, un momentito. Aprobado. A los del interior, por favor. A los del interior, nos vemos en el nightclub en estos precisos momentos.